Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso virtual o especie de curso virtual. Para mí es muy difícil ya que nunca lo había hecho de este modo. Si bien hace muchísimos años vengo trabajando en serigrafía, nunca de este modo. Entonces, bueno, vamos a intentar con la ayuda de ustedes de hacer lo mejor posible. La idea es llevar a ustedes el conocimiento de la serigrafía. En este caso vamos a estar hablando del efecto relieve, el efecto relieve puff, y nos van a ayudar un poquitito haciendo algunas preguntas, todas las dudas que ustedes tengan, así podemos ser más objetivos a la hora de hablar del puff. Básicamente vamos a comenzar viendo qué es lo que tiene el relieve puff, porque siempre, como comento en los cursos, la mejor manera de poder manejar un producto es conocer exactamente cómo está hecho. Me encantaría llevarlos a la cocina de cómo se fabrica este producto. Eso sería lo ideal para que ustedes puedan tener realmente un alcance global de cómo se arma el producto y a partir de ahí qué poder hacer con ese producto, cómo modificarlo, cómo rebajarlo, cómo colorearlo. O sea, esas preguntas que muchas veces nos hacen y que se simplificaría mucho viendo cómo se hace. Si bien no estamos en la cocina de cómo hacer este producto, les voy a contar básicamente de qué se trata. El relieve puff básicamente es un extender, es la base del extender. El extender es la base más, valga la redundancia, más básica que hay en serigrafía. Son las bases al agua totalmente atóxicas, así como, no quiero nombrar mucha marca, pero por ejemplo el Acrylex, que conozco de que cuando yo era chico, o el Polidor, unos años más todavía, esas bases el expanser no es, quiero aclararlo, no es que ustedes tienen que prepararlo así, nada más les cuento cómo se prepara en la fábrica. El termo expanser, me voy a acercar un poquitito, a ver si ahí lo llegas a tomar, es un polvo a niveles impalpables, parece azúcar impalpable, que es lo que le va a dar el volumen. Es un termo expanser, básicamente. Eso dentro del extender lo que provoca es que cuando le den calor se va a inflar. Ustedes no tienen que prepararlo, lo voy a aclarar por las dudas, sino que ya viene listo y viene preparado. Temperatura y se va a inflar. Pero vamos a ver básicamente qué otras propiedades tiene. Bueno, yo les contaba que la base es un extender. Entonces, si la base es un extender, quiere decir entonces que es absolutamente compatible con el extender. Al ser compatible con el extender, podríamos entonces diluirlo con extender. ¿Y qué ganaríamos con eso? Bueno, ganaríamos que en vez de que se nos infle tipo pochoclo, ¿sí? Que nos quede una torta de estampa, al diluirlo con extender podemos regular ahora nosotros hasta qué altura queremos de estampa, ¿sí? Entonces esto podría llegar a ser bien bajita la estampa o con mucho más volumen, ¿sí? Yo, por ejemplo, por acá había dejado una muestra. Este es un puff que apenas esos pigmentos son micropartículas diluidas en agua, ¿sí? Es una disolución de micropartículas pigmentarias. Los pigmentos son naturales, son minerales o vegetales. Esos pigmentos van dentro del puff o del extender con una proporción nunca mayor a 40 gramos por kilo, o sea, 4%. Si no lo quieren pensar en balanza, más o menos tengan una idea que son 4%. Una gota sería más o menos, mejor dicho, 1 gramo. Estamos hablando más o menos de 6 gotas, 7 gotas, ¿sí? 5 gotas según el color, pues tienen distinta densidad. Eso cuando queremos pigmentar. Ahora, si lo
Vamos a ver entonces cómo podríamos llegar a aplicarlo. Te voy a pedir si me enfocas un poquitito acá, si les muestro un poco cómo podemos llegar a aplicarlo. Bueno, el modo de aplicación, yo desde mis orígenes hago serigrafía. Por ahí me cuesta un poquitito hacerlo de modo un poco con contact, con radiografía, con lo que ustedes quieran. Esos stencils los podemos utilizar directamente apoyados sobre la tela, a lo cual, si lo van a apoyar sobre la tela, yo les voy a sugerir que usen un adhesivo. Este adhesivo es un adhesivo de mesa, ¿sí? Ese que nosotros utilizamos para que, por ejemplo, esta tela me quede bien pegada en la mesa y no se mueva. Esto es fundamental, porque si a nosotros se nos mueve, se nos va a mover toda la estampa. Entonces, siempre debemos aplicar unas gotitas, 4 o 5 gotitas en la mesa, lo vamos a desparramar bien sobre la mesa, lo vamos a secar, ya sea con temperatura o lo dejamos un par de horas y se seca solo, y no es que queda seco, sino que queda como si fuera la parte adhesiva de la cinta scotch, o sea, con un pegamento, pero que no nos va a manchar la tela. Entonces, de esta manera no se nos va a mover. Esto mismo lo podemos utilizar en esos stencils que ustedes fabriquen o que compren. Podemos agregarle muy poquito, no le agreguen mucho, dejarlo secar o darle con un secador de pelos, ¿sí? Un poquitito de calor, y entonces después, al apoyarlo sobre la tela, no se nos va a mover, lo cual es fundamental por si yo quiero trabajarlo y volver a pasarlo nuevamente, si no voy a tener movimiento. Con ponerlo un poquitito en las puntas o en el centro, según la imagen, es suficiente. Y después, bueno, por supuesto, con esponja lo podrían llegar a hacer, con un pincel, con lo que ustedes quieran. Y una sugerencia que es muy importante porque termina quedando muy bien, es que si lo van a hacer con esponja, vieron que la esponja genera como un relieve, ¿sí? Cuando ustedes van levantando la esponja, empieza a generar mucho relieve. Entonces, algo muy interesante para poder hacer es con un rodillo, después de pasar la esponja, un rodillo limpio, seco, pasarle suavemente. Esto va a hacer que quede mucho más homogéneo y realmente no se va a notar una diferencia entre haberlo hecho con un chablón por serigrafía o haberlo hecho con stencil, ¿sí? No sé, Dayana, si tienen algunas consultas, si quieren ir haciendo. Están preguntando si al hacer manteles, que la tela es tan grande, si también tienen que usar adhesivo de mesa o qué recomendás. No, fundamental. Supongo que lo deben estar haciendo sobre una mesa grande o una tabla grande. Poner poca cantidad, no mucho, poca cantidad, porque si no sí se va a manchar la tela. Muy poca cantidad, desparramarla con un rodillito también estaría bien. ¿Sí? Son gotitas lo que se agrega y esto no va a permitir el movimiento. Al no tener movimiento va a resultar muchísimo más fácil que lo puedan estampar y que quede bien rígida la tela. ¿Y cómo se llama el producto que no llegaron a ver? Adhesivo de mesa. Es un adhesivo de mesa. Es un adhesivo al agua, o sea que después vale decir entonces que lo pueden limpiar todo con agua de la mesa, sale fácilmente. No es un producto caro y digamos que es básico para cualquier emprendimiento que hagan, ya sea por serigrafía o estampado artesanal o lo que fuere, porque estamos hablando de que el material no se mueve. Si vos te acercás un poquito acá, Diana, vas a ver que la tela no tiene movimiento por más que yo le pase la mano. O sea, yo ahí levanto, ahí se despega, por supuesto la tela no queda nada, la mesa sí tiene un poquito de adhesivo. Entonces esto hace que quede planchado sobre la mesa y no tenga movimiento, ¿sí? Otra de las cosas, volviendo a jugar con el modo artesanal, es, bueno, el clásico sello. Acá tenemos un sello hecho, no sé si se llega a observar, artesanalmente. Entonces también podríamos hacerlo, colocando sobre una tela engomada, ¿sí? Una frisa vendría bien, o una goma espuma bien finita, ponemos un poco de producto, sellamos sobre ese material y después, por supuesto, en la tela. Esto sería otro de los métodos y también, por supuesto, como dije antes, con pinceles o el método que a cada uno se le ocurra artesanalmente. Lo podría hacer sin ningún inconveniente. Yo ahora voy a jugar un poquitito con la formación que me tira un poco más, que es la serigrafía, ¿sí? Más adelante, en un par de martes más, vamos a hacer toda una clase de cero de cómo grabar un chablón, para aquellos que les interese empezar a incursionar seriamente en la serigrafía seriada, ¿sí? Para lo cual un chablón va a ser mucho más eficiente para poder trabajarlo. Este sería un chablón, ¿sí?
que seguramente muchos ya lo conocen, es un marco con una tela, una emulsión y un diseño ya grabado. Esto estaría reemplazando el stencil que yo mostré recién. Vamos entonces ahora a ver concretamente cómo poder trabajarlo. Ya vimos básicamente, no sé si voy muy rápido, también que lo comenten ahí, está perfecto. Decime, Elena. Están preguntando si los pigmentos son en polvos o líquidos y cuál es la proporción que se le va agregando. Buenísimo. Cuanto más técnica la pregunta, mejor me caen. Digo, tengo una formación muy técnica y está bueno. También díganme si me voy por las nubes de presente técnico. Ya que me preguntan eso, les voy a contar de qué se trata el pigmento. Los pigmentos, todos los pigmentos son polvos, ¿sí? Inicialmente son polvos pigmentarios. Esos polvos pigmentarios se los va a mezclar con agua, porque traer en este momento un polvo de pigmento a agregar a alguna pasta es un enchastre. Traigo un pigmento amarillo y terminamos todos amarillos de acá, porque es muy volátil. Entonces, cuando nos venden el pigmento, es muy raro que ustedes puedan llegar a conseguir un pigmento en polvo. Cuando consigan el pigmento siempre va a ser líquido. ¿Y qué quiere decir que sea líquido? Bueno, está diluido en agua. Ahora, ¿cómo es la dilución del pigmento en agua? Bueno, es una disolución que lleva un agente para poder disolverlo y que esté disperso. Bueno, es un poco más complejo técnicamente y químicamente, pero para que nos quede claro, el pigmento es en polvo, pero nosotros lo vamos a ver siempre líquido, ¿sí? Nunca nos vamos a enterar que fue en polvo. ¿Y por qué mencioné lo del pigmento en polvo? Porque a la hora de estampar es muy importante, sobre todo cuando uno hace serigrafía, muchas veces las consultas son se tapa el salón, se me seca, bueno, tiene que ver con el polvo de pigmento. Si yo uso un salón muy, pero muy fino, se va a terminar tapando por esos polvos de pigmento que siempre van a estar en polvo. ¿Sí? ¿Y qué gasa de Jablón recomendás para utilizar el puff? Bien, preguntas técnicas están bárbaras. Para un puff, con una gasa 45 vamos a estar perfecto. No recomiendo muchísimo más chico, aunque hasta gasa 60 lo pueden utilizar sin ningún tipo de inconveniente, no se le va a tapar, no se le va a secar, no van a tener ningún problema. Y mucho más grande no lo recomiendo, porque si ustedes usan una gasa 30, que por supuesto cuanto más chico el número, más abierta la gasa, si ustedes llegan a usar una gasa 30 o gasa 21, lo que le va a suceder es que cuando el puff levante, va a levantar como si fuera a través de un mosquitero, o sea, todo con el cuadrillé de la gasa. Por lo tanto, entre 45 y 60 sería el ideal. Y después preguntan sobre qué tela podemos trabajar, si podemos trabajar sobre arpillera, por ejemplo. Sí, perfecta la pregunta también. Materiales podemos trabajar sobre todo lo que ustedes quieran, ¿sí? No hay un límite, lo único hay que tener en cuenta algunas cuestiones. El puff no solo se levanta, sino que para poder levantar, piensen que forma un anclaje sobre la tela. Entonces, para poder generar el relieve, el volumen, lo que hace es una contracción ligera, pero es una contracción del tejido. O sea que si ustedes usaran un tejido muy rígido, corre un riesgo de que no pueda levantarse perfectamente y que después no tenga tanta solidez en los lavados, ¿sí? Estoy hablando de tejidos muy, pero muy rígidos, por ejemplo un silver, ¿sí? Un tejido sin elasticidad absoluta. Ahora, en el caso de la arpillera, sin ningún tipo de problema, y cualquier otro material que ustedes quieran trabajar, sin ningún tipo de problema. Tened en cuenta lo siguiente, yo ahora agarré un idencillo, agarré un tusor, agarré un panamá, y son tejidos que por lo general tienen mucho apresto. Por ejemplo, esto nos pasa con el lienzo. O el liencillo, tiene mucho apresto. Entonces, si tiene mucho apresto, tengan en cuenta que no va a tener muy buen anclaje. Digamos que la pasta no va a penetrar en la fibra. Entonces, ¿qué les recomiendo? Bueno, la recomendación, a ver, todo depende del uso que le van a dar. Si es para hacer una prenda o un material de decoración que no va a sufrir muchos lavados, no hay ningún problema, no le den bolilla a lo que estoy diciendo. Ahora, si ustedes van a hacer una prenda o van a hacer algún material, no sé, un individual, o un mantel que va a sufrir muchos lavados, en ese caso recomiendo, antes de estampar, que le hagan un lavado, ¿sí? Un lavado sencillo, como doméstico, como pueden hacer en casa, porque lo ideal sería con agua caliente, etcétera, etcétera, pero con un lavado sencillo es suficiente. Le sacan el apresto natural que ya tiene y de esta manera van a tener un buen anclaje. Si no lo hacen, o sea, porque no lo quieren hacer o porque el tejido es muy grande y no tiene lugar para hacerlo, la otra alternativa, que esto también vale para los tejidos sintéticos, es agregarle un fijador. El fijador es esto de acá,
se agrega tan solo gotitas del fijador, ¿sí? O sea, son 3 gramos por kilo que se agrega, o sea que en un vasito de 200 centímetros cúbicos, una gotita de este fijador es suficiente como para poder agregarlo, y entonces de esa manera tiene un anclaje que no se va a salir más en los lavados. Aclaro algo, no quiere decir entonces que se enamoren del fijador y que a cualquier tejido le agreguen fijador. No, no es así, porque si ustedes le agregan fijador, esa pasta que prepararon, a las 24 horas es inútil, no sirve más. Entonces estarían desperdiciando muchos productos, ¿sí? Preguntaban justamente eso, qué pasaba en cuero o en telas sintéticas. Perfecto, eso, con el fijador es suficiente como para poder hacerlo, ¿sí? Después vamos a ver si me acuerdo al final, les voy a contar alguna trampita para jugar con cuero también con puff. Bien, volviendo entonces a lo que íbamos a hacer con serigrafía, vamos a ir a estampar. Vamos a aprovechar que yo ya acá tengo un Panamá y vamos a ir a estampar sobre este Panamá. Vamos a bajar el chablón. Yo acá estoy usando una calicita, olvídense, es por una cuestión cómoda de altura, pero esto lo pueden hacer, a ver, sin calicita. Lo que les voy a recomendar sí o sí es que la tela esté adherida sobre la mesa y después cuando apoyen, ¿sí?, lo van a sostener fuerte para que no se nos mueva, ¿sí? Igual suele no deslizarse, porque la tela no se mueve, suele no deslizarse. Si no, pueden usar una mesa individual o cualquier bisagra o elemento como para poder hacer serigrafía. En este caso, por una cuestión de comodidad, yo voy a usar la calecita, va a calzar en el lugar y no se me va a mover. Vamos a usar un poquito de puff, así tal cual como viene del tacho. Lo voy a usar puro, me gusta usarlos puros para que vean las propiedades puras de los productos. Sí. Están preguntando qué cantidad le vas a poner dentro del chablón. Muy bueno. A ver, por lo general cuando agrego pasta dentro de un chablón, se empiezan a asustar, se preocupan, dicen, ¿tanto le agregás? El secreto, estoy hablando de serigrafía, ¿sí? Ahora vamos a hablar técnicamente de serigrafía. El secreto de la serigrafía es agregar mucha pasta en el chablón. O sea, si yo voy a estampar una prenda, voy a agregar no menos de 200 gramos de pasta. Ahora, 1 kilo de esta pasta me rinde aproximadamente entre 400 y 500 prendas. O sea que estoy agregando mucha cantidad, me va a sobrar mucha cantidad y toda esa cantidad la puedo recuperar. O sea, todo lo que me sobra lo recupero, por lo tanto no me asusto de la cantidad que agregué. Pero ¿qué sucede? Si yo pongo muy poca cantidad en el chablón, lo que me va a pasar es lo que le pasa a la mayoría de serigrafía. Empiezan a estampar y después de 3 o 4 prendas se empieza a secar el chablón, se empieza a tapar, empieza a ser tediosa la serigrafía porque se me seca todo en el chablón y tiene que ver con eso, tiene que ver con la cantidad que agregaron. Es muy sencilla la ecuación. Si yo pongo muy poquitito y lo desparramo, se seca rápido. Ahora, si yo tengo un colchón de pasta arriba del chablón, difícilmente se me vaya a tapar. Así que yo no voy a agregar una cantidad moderada, ni 200 gramos, ni tampoco una cucharadita chiquita. Pero sobre todo porque quiero que vean el producto y que vean cómo trabaja. Esto es para hacer un par de muestras. Si yo tuviera que hacer producción, es no menos del doble o triple que esa cantidad, ¿sí? Pero vamos a ir directamente a estampar ahora sobre este material. La herramienta es la espátula que usamos para estampar. Y lo que yo voy a hacer, lo primero que se hace en serigrafía siempre es entintar. Entinto, ¿sí?, y recién ahí está. Voy a hacerle una nueva pasada para asegurarme que baje parejo y ahí lo estampé. Ahora bien, yo acá tengo que decidir. Digo, ¿lo dejo así en una sola pasada o puedo volver a pasar? Si yo voy a volver a pasar, ya sea con serigrafía, o sea con stencil, o sea con lo que fuere, si voy a volver a pasar, tengo 2 alternativas. Hacerlo nuevamente en este momento, lo cual va a hacer que no tenga mucho relieve, porque húmedo sobre húmedo, digamos que esta pasta que yo vaya a estampar ahora, me va a aplastar la anterior. O lo ideal, si realmente quiero más volumen, es secarlo rápidamente y sobre lo seco volver a pasar. Yo voy a hacer una secada rápida, un secado rápido para poder verlo, ¿sí? Yo acá, si querés hacer acá, lo vemos. Yo acá lo que voy a hacer es secar. No estoy levantando. Tengamos en cuenta un detalle. El puff, para que realmente se levante, ¿sí?, para que realmente levante, debe estar seco. Si el puff no está seco, no se levanta, ¿sí? Entonces, lo que yo hice recién es secarlo. Recién una vez seco empieza a levantar volumen. Y un secretito del puff. ¿Quieren que les quede perfecto? El puff se lo deja secar, ya sí que es tedioso lo que voy a decir,
pero el pasto se lo estampa, así como hizo recién, y se lo deja secar no menos de 24 horas. ¿Sí? Se lo deja secar, obviamente en verano, con una temperatura mucho más seca, lo vamos a dejar 12 horas, es suficiente. Pero hay que dejarlo secar bien. ¿Por qué? Porque yo ahora, por más que quiera secar y secar y secar, por dentro hay mucha humedad. Entonces, ¿qué va a suceder? Donde contiene humedad, esos grumos de humedad que puede llegar a quedar encapsulados dentro de la cáscara seca, por decirlo de algún modo, lo que va a ocurrir es que cuando le dé temperatura para que eleve, se va a elevar desparejo. Y esto es lo que después vemos que el puff queda todo como un pochón, así todo desparejo. Entonces, para que levante bien parejo, lo ideal es que esté bien seco adentro. Y para que eso se logre, es dejarlo 24 horas. Obvio que no lo voy a hacer ahora, no nos vamos a quedar en vivo 24 horas. Yo voy a hacer una pasadita más, simplemente para exagerar un poco el efecto. Y vamos a intentar secar, como dije recién, ideal dejarlo secar. Ahora voy a levantar un poquitito. Si lo dejo pegado en la mesa, va a costar mucho.